definición para ondas transversales es cuando la onda se transmite en dirección perpendicular a la fuerza. O sea, aquí esta es una cuerda, y una persona ejerce fuerza aquí en Y, hacia arriba y hacia abajo, sobre la cuerda, y entonces la cuerda se ve este movimiento, se ve que se mueve así. Esta es la definición de ondas transversales. La clase pasada determinamos la velocidad de las ondas, con qué velocidad se mueven estas ondas, y dijimos que la velocidad era directamente proporcional a la fuerza que se aplica, y ya es inversamente proporcional a la densidad, qué tan pesada o qué tan densa es esta cuerda, ¿sí? No necesariamente puede ser una cuerda, puede ser un alambre o puede ser algo así, ¿no? Entonces, esto es lo que son las ondas transversales. Entonces, aquí la onda está formada de partículas, y las partículas se mueven en esta dirección, se mueven en Y, se están moviendo en y estas partículas describen un movimiento armónico simple. Entonces, nada más se mueven en Y, una cierta distancia positiva, y acá, o sea, las partículas se mueven en Y, pero la onda se transmite en X. Y ya habíamos visto este dibujito, ¿no? Entonces, esas son las partículas de la cuerda, así es como se ejerce aquí la fuerza, y así es como se pone en movimiento la onda en una cuerda. Entonces, decimos que entonces en una onda transversal es el movimiento de partículas que se mueven en Y, pero la onda se transmite en el eje X, ¿sí? Creo que sí, esto sí se entiende bastante. Bueno, no sé si alguien no lo entiende, me pregunta, ¿no? Entonces, es exactamente como las olas en los estadios. Primero se mueve una partícula, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y así una se deja de mover, luego se mueve la otra, luego la otra. Entonces, este va a ser el movimiento ondulatorio. Bueno, y entonces, pero hay diferentes tipos de ondas, transversales, que unas pueden tener más amplitud más alta o más pequeña. Entonces, la vez anterior vimos que la velocidad de las ondas la representamos con la letra C, y que C cuadrada es igual a la fuerza de tensión que aplicamos en la cuerda, la fuerza que se aplica aquí, esta fuerza, o esta fuerza, déjenme regresarme a la otra. Esta es la fuerza que aplica la persona aquí, esa es la fuerza, y le llamamos fuerza de tensión, entre la densidad de masa de la cuerda, y la densidad de masa de la cuerda la definimos como masa entre longitud, No iba a ser masa sobre volumen, sino masa entre longitud, porque la cuerda tiene longitud muy grande. Bueno, entonces, también dijimos que en una cuerda la onda solamente se puede mover o hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay otra posible dirección. Y entonces dijimos que cuando la onda se mueve, que para hacer esto teníamos un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia que se mueve. Aquí es donde va la onda. Aquí la onda se va moviendo para acá. Pero se puede mover para acá o se puede mover para acá. Entonces, una onda que se mueve hacia la derecha va a llevar signo negativo, y una onda que se mueve hacia la izquierda va a llevar signo positivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos refiriéndonos al sistema en donde se va moviendo la onda. Aquí se va moviendo la onda, y entonces es la coordenada X', y entonces Y es F de X'. Esto también lo vimos la clase pasada, esta coordenada, con respecto a este sistema que se mueve, pero X, esta es con respecto al sistema de referencia fijo, y esta X es igual a este pedazo más este pedazo. O sea, es X' más B por T, y X' es igual a X menos B por T. Y entonces ya lo ponemos aquí. Pero aquí esta onda se va moviendo en la dirección positiva del eje X, o bien hacia la derecha. Esto fue lo que vimos la vez anterior. Y entonces, ahora ya nada más vamos a ver cómo podemos escribir la ecuación que nos represente el movimiento de la onda. Entonces, aquí físicamente tenemos la cuerda. Esta es la cuerda, como vimos ahí en el video anterior, se está moviendo así. Entonces, la onda se mueve así,
y se te va transmitiendo para acá en la dirección positiva del eje X. La distancia máxima que recorren las partículas en la cuerda se llama amplitud. Esto se le llama amplitud y es lo mismo que está para acá abajo. Entonces, fíjense que aquí estamos graficando Y contra X. Esta gráfica es totalmente diferente a la de movimiento armónico simple, no crean que es esa gráfica, esta ya es otra. ¿Esta qué nos está representando? Nos está representando este movimiento. Entonces, esto y esto. Físicamente lo que estamos viendo es esto. Y entonces pasamos el eje Y, pasamos el eje X y ya hacemos esta gráfica. Esto es Y y esto es X. Y la cuerda está haciendo este movimiento. Se está moviendo así. Entonces el desplazamiento máximo en Y es amplitud, le llamamos amplitud, y un ciclo de oscilación es esto. Un ciclo de oscilación es esto de la onda. Un ciclo de la onda es hasta aquí. Porque un ciclo, digamos, de aquí a aquí son 2 pi radianes desde aquí hasta aquí, que equivale a 360 grados. Entonces, esto es un ciclo de la onda. Y aquí estamos graficando Y contra X. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada punto de la onda va a haber una coordenada Y y una coordenada X. Por ejemplo, aquí Y vale 0, X vale 0. Pero, por ejemplo, aquí vale Y, aquí vale X, aquí vale Y, pero aquí es Y máxima, ¿sí? Aquí es Y máxima y aquí es X. En todos los puntos de la cuerda va a haber coordenada Y y coordenada X. Coordenada Y, sí, eso sí lo entienden todos. Coordenada Y, coordenada X. A los puntos de amplitud máxima se les llama crestas y a los puntos estas son crestas, que son arriba, y acá se les llama valles. Entonces, también definimos la longitud de onda, y la longitud de onda es la distancia en X desde aquí hasta aquí, en un ciclo. Un ciclo de la onda es esto. Entonces, lambda es la letra griega lambda y denota longitud de onda. Esto va a ser longitud de onda. Pero esta distancia, fíjense, esta distancia desde aquí hasta aquí es la misma que esta de aquí a aquí. Es la misma. Entonces, pero a nosotros como que nos queda más claro decir sí, pero la longitud de onda es la distancia que se recorre en un ciclo de oscilación. Y un ciclo es esto, hasta aquí. Y de aquí a aquí es una distancia X, y a esta distancia X le llamamos lambda o longitud de onda, ¿sí? Bueno, sobre este mismo eje X se grafica también el tiempo. Se está graficando también el tiempo, solo que aquí están haciendo dos gráficas. Aquí está Y y el tiempo también se grafica aquí. Esto es lo mismo que esto. Entonces, el tiempo que transcurre en hacer un ciclo la onda, desde aquí hasta aquí, se le llama periodo T, T mayúscula. Aquí sí es un poquito parecido a la gráfica que hicimos del movimiento armónico. Y entonces decimos, desde aquí a aquí, por ejemplo, pasan 0.5 segundos. Desde aquí hasta aquí pasan 0.5 segundos. Entonces la mitad serían 0.25. Y aquí serían 50, aquí serían 0.75, y así el tiempo va también avanzando para acá. Entonces, esta gráfica, aquí está el eje y en este eje en este eje se va a graficar X y también el tiempo, X y el tiempo. Entonces, tenemos que la distancia entre dos puntos adyacentes se conoce como longitud de onda. T es el periodo, tiempo en que se realiza un ciclo de la onda. La velocidad de la onda, entonces, esta es otra expresión de velocidad, fíjense. Si de aquí a aquí recorre una distancia lambda, que es longitud de onda, y pasa un tiempo t mayúscula, pasa un tiempo t, entonces la velocidad va a ser distancia entre tiempo, longitud de onda entre tiempo. Pero acuérdense que 1 entre t es frecuencia, y entonces la velocidad de la onda va a ser igual a lambda por f. Esta es una ecuación que es muy importante.
C es igual a lambda por F. Entonces, ¿de dónde viene esta ecuación? De que la velocidad de la onda también la podemos calcular por en qué tiempo recorre esta distancia. De aquí a aquí es una distancia y pasa este tiempo, que es el tiempo T mayúscula. Entonces es distancia entre tiempo, que es longitud de onda entre T mayúscula, ¿sí? Y esto es igual a lambda por F. Esta es otra ecuación de velocidad que también nos sirve mucho. Y entonces tenemos que la coordenada Y, por ejemplo, en este punto, aquí hay coordenada Y, aquí hay coordenada Y, aquí hay coordenada Y. En todos los puntos hay coordenada Y y X. Y la coordenada Y, entonces, va a depender de cuánto vale X, pero también de cuánto vale T, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí tenemos Y es igual a 0, pero aquí también Y es igual a 0. Y aquí también Y es igual a 0. Y aquí también Y es igual a 0. Pero ¿cuál es la diferencia? El tiempo. Aquí es Y es igual a 0 y el tiempo vale 0. Pero por ejemplo aquí, Y es igual a 0, pero el tiempo vale 0.25. Y aquí también Y es igual a 0, pero ahora ya es un tiempo más grande. ¿Sí se fijan? Entonces aquí también Y es igual a 0, pero la X va cambiando y el tiempo también va cambiando. Por eso se dice que Y depende de quién, depende de X y depende de T. Depende de X y depende de T. Entonces, la ecuación de la onda la vamos a representar de esta manera. Y, la coordenada Y, va a ser función de X y de T. Sí está claro para todos por qué depende de X. Entonces, aquí en todos los puntos, la coordenada Y va a depender de cuánto vale X y cuánto tiempo ha pasado. Entonces, la coordenada Y, por ejemplo, aquí, Y es máxima y aquí tiene un valor de X y aquí ha pasado un tiempo. Aquí Y vale 0, Y vale 0, pero X sí tiene un valor y tiene un valor de tiempo. Por ejemplo, aquí también vale una X y vale una T. Por ejemplo, aquí también hay un valor de X y hay un valor de T, de tiempo. Entonces, por eso es que la ecuación se escribe de esta manera. Y va a depender de quién, de X y de T. Y va a ser igual a seno de omega T menos sigma, en donde A es amplitud. Amplitud de la onda es este valor, el valor máximo, la Y máxima. ¿Cuánto vale la Y máxima aquí? Y la de acá, pues es la misma. Entonces, tenemos que, este es el valor de la amplitud, y seno de omega T menos sigma. Omega, ya sabemos que la frecuencia es igual a omega entre 2pi, y de ahí viene que esto es velocidad angular. Y ya ahora ya nada más nos falta encontrar cuánto vale sigma. Y ya sigma se le llama constante de fase. Entonces, fíjense cómo la tenemos. Aquí está la onda. Esta es la onda. Esto es alguien está, digan, esto es una cuerda. Y entonces aquí le aplicamos una fuerza. Y entonces vemos que la cuerda se mueve así. De tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos empezar a observar este movimiento ondulatorio aquí, en X igual a 0, Y igual a 0, T vale 0, y sigma vale 0. Pero igual alguien empieza a observar el movimiento aquí, y entonces sigma vale este angulito. O alguien empieza a observar aquí, y entonces sigma es un ángulo, porque acuérdense que de aquí a aquí son 2pi radianes. Un ciclo de la onda es desde aquí hasta aquí, y son 2pi radianes o 360 grados. Entonces, si alguien empieza a observar el movimiento aquí, el ángulo se hace más grande. Y si alguien lo empieza a observar aquí, también el ángulo se hace más grande. Entonces, en este punto, fíjense, esta es la distancia que recorre la onda en un ciclo, y la X vale lambda, que es longitud de onda. Desde aquí hasta aquí es la longitud de onda. ¿Y cuánto tiempo pasa? Pasa un tiempo T mayúscula que se llama periodo. Y entonces, este angulito sigma va a ser igual a una constante K por X.
porque se va haciendo, a medida que avanzamos en X, se hace más grande, ¿sí se fijan? Depende de X. Entonces, sigma es igual a K por X. Y entonces, la ecuación de la onda nos queda de esta manera. Como esto vale K por X, entonces Y de X y de T va a ser igual a seno de omega T menos K por X, de una onda que se mueve hacia la derecha. Esta va a ser su ecuación. Y de una onda que se mueve hacia la izquierda, esta va a ser la ecuación. A seno de omega T más K por X. ¿Por qué es función seno? Pues porque el movimiento representa una función senoidal. Representa una función senoidal. Entonces, también tenemos que esta va a ser la primera forma de ecuación para que nos represente el movimiento de ondas transversales. Esta es una onda que se mueve hacia la derecha y esta es una onda que se mueve hacia la izquierda, o bien dirección positiva del eje X o bien dirección negativa del eje X, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí esté claro, si se entiende bien o están confundidos. Alguien que tenga una duda me pregunta, ¿eh? Bueno, y entonces, también tenemos que de esta ecuación, que esta es la primera que vimos, podemos pasar a una ecuación 2. Entonces tenemos y de X y de T es igual a seno de omega T más K por X. Pero si en lugar de poner aquí omega, yo pongo esto, omega es igual a 2pi entre T, entonces tenemos que, aquí pongo 2pi entre T multiplicado por T, y si de aquí, cuando yo tengo aquí, sigma es igual a K por X, si cuando X es igual a lambda, fíjense, si ahora yo empiezo a observar esto aquí, justamente aquí, entonces la X, ¿cuánto vale? La X vale lambda, longitud de onda, desde aquí hasta aquí. Y entonces este ángulo vale 2pi radianes, sigma vale 2pi radianes, porque esta X vale una longitud de onda. O sea, yo estoy recorriendo desde aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí recorrí ¿cuánto ángulo? 2pi radianes o 360 grados. Entonces aquí equivale a 2pi radianes. Y si luego ya de aquí despejo K, aquí está, cuando X es igual a lambda, sigma vale 2pi radianes, y entonces tenemos 2pi es igual a K por lambda, de aquí despejo K, me queda 2pi entre lambda, y esta K la pongo aquí. En lugar de poner esta K, yo escribo esto, que es 2pi entre lambda. Ya que tengo esta ecuación, yo puedo sacar como factor a 2pi, y me queda a seno de 2pi por T entre T menos X entre lambda. Y esta es otra forma de la ecuación. Esta sería la ecuación 2. Esta sería la ecuación 2. Entonces, F es frecuencia, ¿sí? F es la frecuencia. Entonces, porque 1 entre T, frecuencia es igual a 1 entre T, y entonces ya no pongo aquí 1 entre T, sino pongo frecuencia por el tiempo. Y esta ya es la ecuación 2, ya nos da otra forma de la ecuación, ¿sí? Que sería esta. Y por último, utilizamos nuestra ecuación primera que vimos, C es igual a lambda por F, entonces lambda es igual a 2pi entre K, ¿sí? Entonces, tenemos que, ¿de dónde sacamos esto de 2pi entre K? Pues de aquí, de 2pi entre, de aquí despejamos lambda y nos queda que es 2pi entre K. Y la frecuencia es igual a omega entre 2pi. Entonces, C es igual a lambda por F, pero lambda ¿cuánto vale? 2pi entre K. La frecuencia vale omega entre 2pi y nos queda que la velocidad es igual a omega entre K. Y esta es una tercera ecuación de velocidad. O sea, la primera ecuación de velocidad que tenemos es C es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. Luego tenemos esta, C es igual a lambda por F, y ya ahorita tenemos esta, C es igual a omega entre K.
Entonces tenemos 3 ecuaciones de velocidad para resolver los problemas. Y entonces aquí lo ponemos, a seno de omega t menos k por x, nos queda que es a seno de c por k. Aquí pongo, en lugar de poner omega, pongo c por k. C por k, en lugar de poner aquí omega, pongo c por k, pero está multiplicando a t, aquí está multiplicando a t, menos k por x. Y entonces aquí sacamos como factor a k y nos queda a seno de k por c por t menos x. Y ya esta es una ecuación 3. Esta es otra forma de ecuación. Entonces tenemos 3 tipos de ecuaciones para describir el movimiento de ondas transversales, ¿sí? Entonces, miren, ejemplos de ondas transversales. Cuando alguien arroja una piedrita o algo, un objeto aquí, sobre agua que está en reposo, y alguien aquí deja caer algo de agua que está en reposo. Y entonces, físicamente nosotros lo que vemos es esto, cómo se van transmitiendo ondas hacia acá, circulares. Sobre la superficie del agua se van transmitiendo las ondas. Entonces aquí estamos aplicando una fuerza en y las ondas se transmiten en X, ¿sí? Por ejemplo, en el mar igual, se forman las olas en el mar igual, y entonces aquí se forman las ondas de esta manera. Esta es la dirección de las olas, esta es la dirección que llevan las ondas en el agua, en el océano, por ejemplo, y se empiezan a transmitir y llevan también una amplitud, una velocidad, una dirección y también tienen una longitud de onda. Miren, tienen una longitud de onda. Entonces, en el caso de las ondas transversales, fíjense, es muy importante esto, se transmiten solamente en sólidos y en superficies de líquidos. En superficies de líquidos se van a transmitir, pero no se van a poder transmitir en gases. Solamente se van a poder transmitir en sólidos y en superficies de líquidos. Entonces, esto limita mucho las ondas transversales, pero bueno, también son importantes. Entonces, vamos a hacer un problemita y verán que ya haciendo el problema, ya se queda todo un poquito más claro, las ecuaciones y todo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que es una onda senoidal que tiene una densidad lineal de masa de 70 gramos por metro. Entonces, dice, una onda, vamos primero a entender el enunciado del problema. Dice, una onda senoidal se genera en una cuerda, la cuerda tiene una densidad lineal de masa de 70 gramos por metro. Cuando se le aplica una fuerza de tensión a la cuerda de 10 newtons por medio de un oscilador armónico simple en un extremo de la cuerda. El oscilador ejecuta 4 oscilaciones por segundo con una amplitud de 2 centímetros. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Tenemos una cuerda. Déjenme ponerla. Tenemos primero la cuerda así. Y pues ahí, si no se le aplica fuerza, pues ahí se va a quedar la cuerda, ¿no? Pero entonces nosotros le empezamos a aplicar una fuerza por un oscilador, que dice que es un oscilador armónico, y se le aplica una fuerza de tensión, hacia arriba y hacia abajo, aquí. Y esta es la cuerda. Y entonces esa cuerda, al aplicar, espérenme tantito, en esta cuerda, esta cuerda entonces ya cuando le empezamos a aplicar esta fuerza, yo no quiero borrar, espérenme. Bueno, entonces teníamos la cuerda, ¿no? Primero la cuerda no se movía porque no le aplicábamos fuerza, pero ya cuando le aplicamos una fuerza, entonces esta cuerda se empieza a mover así.
y se transmite para acá con velocidad c. Esta es la fuerza que se aplica por medio de un oscilador. Aquí le llaman un oscilador armónico. Y entonces se está haciendo esto. Entonces, resulta que esta cuerda, entonces este es el movimiento que describe la cuerda. Y entonces nosotros aquí pasamos, este va a ser el eje y aquí pasamos el eje X y T. Entonces esto lo voy a poner aquí. Esto es Y, esto es X y T. Y entonces la cuerda se mueve así. Y sí está describiendo una función senoidal. Y entonces nos dice que el oscilador, este oscilador, ejecuta 4 oscilaciones por segundo. 4 oscilaciones por segundo, eso quiere decir que es frecuencia. La frecuencia es de 4 oscilaciones por segundo o 4 ciclos por segundo o bien 4 Hz. ¿Sí? O bien 4, 1 sobre segundo, porque los hertz son 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia es el número de ciclos que se hacen en un segundo, pero eso nos lo está dando como dato el enunciado del problema. El oscilador ejecuta 4 oscilaciones por segundo. Eso es frecuencia. Esto es frecuencia y es dato del problema. Y también como dato del problema dice que la amplitud de la onda es de 2 centímetros. Quiere decir que aquí son 2 centímetros. Y aquí abajo son menos 2 centímetros. ¿Sí lo entienden todos esto que estoy dibujando? Sí, Bueno, sí, bueno. Ok, entonces, la amplitud de la onda, 2 centímetros. ¿De dónde sacamos esto? Aquí está, enunciado del problema. La amplitud, 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la Y máxima, esto es Y máxima, la Y máxima vale 2 centímetros. Y ya a esto le llamamos amplitud. Amplitud de la onda. Porque fíjense que podemos tener ondas de muy diferentes formas. Podemos tener ondas, digamos así, pero podemos tener ondas así. O podemos tener ondas así. Y todas son ondas, todas tienen amplitud, todas tienen una longitud de onda, ¿sí? ¿Sí me explico? Por eso es que entonces nosotros le estamos llamando a esta distancia desde aquí hasta aquí es un ciclo de oscilación y ya esto le llamamos longitud de onda. Es decir, aquí la X vale una longitud de onda y el tiempo vale un periodo T. ¿Sí? Esto es un ciclo de oscilación, esto es un ciclo de la onda, este es un ciclo de la onda. Entonces primero está en cero, sube, baja y luego otra vez llega a cero. Esto es un ciclo de la onda. Entonces, nosotros podemos tener muy diferentes tipos de ondas. Todas las ondas pueden ser diferentes, pero todas tienen longitud de onda y amplitud. Y en esto se van a diferenciar. Entonces va a haber ondas que tienen amplitud muy grande y longitud muy pequeña, o longitud de onda muy grande, y bueno, pueden tener las formas que quieran las ondas, siempre y cuando sean ondas senoidales. Bueno, y entonces aquí nos dicen, en el inciso A, ¿cuál es la velocidad de la onda? Para el inciso A. Y resulta que nosotros ya tenemos varias ecuaciones de velocidad. C es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. También tenemos C es igual a lambda por F. Pero ¿cuál de las dos nos sirve? Nos sirve la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el enunciado nos dicen que se le aplica una fuerza de tensión, se le aplica una fuerza de tensión a esa cuerda de 10 newtons. Esto es enunciado del problema. Se le aplica una fuerza de tensión de 10 newtons. Y también nos dan la densidad lineal de masa de la cuerda es de 70 gramos por metro. Entonces, pues nos conviene utilizar esta. Esta no, porque no sabemos cuál es la longitud de onda.
sabemos la frecuencia, pero no sabemos la velocidad, entonces esta no sirve, esta no nos sirve solamente esa ecuación. ¿Por qué nos sirve esa? Porque en el enunciado del problema nos dan la fuerza de tensión, que son 10 newtons, y nos dan también la densidad lineal de masa, que son 70 gramos por metro. Entonces tenemos que la densidad, no sé por qué rayo así, no tengo mucha experiencia, a ver, 70 gramos por metro. Yo no, como la fuerza está en newtons, yo no puedo poner la densidad en gramos por metro, la tengo que poner en kilogramos sobre metro. Y ya entonces pongo aquí kilogramos, y un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Y entonces aquí ya se nos va gramos con gramos, y ya nos queda la densidad en kilogramos sobre metro, que sería 0.70 entre 1000. 0.7 o 0.70 si quieren, kilogramos sobre metro. Esta es la densidad. Y ya entonces ya de aquí encontramos C. C va a ser la raíz cuadrada de 10 newtons entre 0.07. ¿Sí, sí hasta aquí sí entienden todos? ¿O hay algún problema? Sí, profe. Ay, no sé, no puedo aquí. Bueno, sí. Esta es la velocidad, 10 newtons entre 0.07. Y ya entonces alguien que haga esto y ya sacamos y ya vamos a tener la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual, no sé, ¿cuánto salga eso? 11.9522. 11.95, y esto queda en metros por segundo. Esta es la respuesta para el inciso A. ¿Sí está claro? Entonces copien esto y ahorita hacemos lo que sigue. Bueno, vamos a hacer ahora el inciso B. El inciso B, vamos a ponerlo por aquí, el inciso B. Nos dice, ¿cuál es la longitud de la onda? Y entonces ahora sí utilizamos esta ecuación. C es igual a lambda por F. Dijimos, ¿de dónde salía esta ecuación? Ya dijimos, de aquí a aquí se recorre una distancia lambda, que es esta distancia se llama longitud de onda. Esta distancia X, que es igual a lambda, se llama longitud de onda. ¿Y cuánto tiempo pasa? Pasa un tiempo t igual a t mayúscula. Entonces, la velocidad va a ser distancia entre tiempo. Distancia lambda entre tiempo t. Pero nosotros habíamos ya dicho que el inverso del periodo es igual a la frecuencia. Entonces, en lugar de escribir 1 entre t, ahora yo escribo f por lambda por f. De aquí viene esta ecuación. Esta ecuación es muy importante, la tienen que saber bien. C es igual a lambda por F, longitud de onda por frecuencia. Y de aquí despejo longitud de onda, porque yo quiero saber cuánto vale esta distancia, desde aquí hasta aquí, cuánto vale. Entonces, longitud de onda va a ser igual a C entre F. ¿Cuánto vale C? Ya lo habíamos calculado, 11.95 metros por segundo. Entre la frecuencia, que son 4 Hz o 4 ciclos por segundo,
y esto tiene unidades de 1 sobre segundo. Y entonces ya nos queda, la longitud de onda nos queda en metros, ¿sí? Y alguien que Son haga 2.98. 11.95. ¿Cuánto, perdón? 2.98. 2.98, sí. Y estos son metros, ¿sí? Entonces, eso va a ser la longitud de onda. La longitud de onda vale 2.98 metros y la amplitud vale 2 centímetros. Entonces, esta onda no está así como yo la dibujé, sino que está así como muy así, ¿no? Como muy planita, porque la longitud de onda desde aquí hasta aquí son 2.98 metros. Y la Y máxima que recorre esta y esta vale 2 centímetros. Es esta onda, así está la onda. 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí. Y ya entonces, aquí está, esto es X, T. Y digamos que esto es el eje Y. Esta es la onda. Vale 2.98 de longitud de onda y de amplitud solamente tiene 2 centímetros. ¿Qué forma tiene? Pues más o menos así, que está totalmente diferente a como la estoy dibujando aquí, ¿sí? Entonces todas las ondas pueden ser, todas las ondas de hecho son diferentes, ¿no? Y se caracterizan por su longitud de onda y por su amplitud. Bueno, entonces, ya que copien esto, vamos a escribir la ecuación. ¿Cómo es la ecuación que nos representa el movimiento de esta onda? Bueno, voy a ir borrando por aquí. Y vamos a escribir ahora entonces ya la ecuación. Bueno, estos son los datos del problema, pero bueno, ya los utilizamos. Entonces ya los podemos borrar. Entonces ya nada más ahora para escribir la ecuación. Fíjense que en esta ecuación no nos dicen si la onda se transmite hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la ecuación, la primera ecuación que escribimos es esta. Y de X y de T es igual a seno de omega T y ponemos más menos K por X. Porque como no nos dicen si se transmite hacia la derecha o hacia la izquierda, pues ponemos más menos, ¿sí? Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. Y ya entonces, ya escribimos aquí los valores Y de X y de T es igual a la amplitud, pero la amplitud es 2 centímetros, pero ya dijimos que todo tiene que estar en Sistema Internacional de Unidades, es 0.02 metros, ¿sí? Eso es la amplitud, ¿sí? Es dato del problema. Y ahora sí, por el seno de omega, pero ¿cuánto vale omega? Entonces, dijimos que la frecuencia es igual a omega entre 2pi radianes. Y la frecuencia aquí es de 4 Hz. Estos 4 Hz es dato del problema. Entonces de aquí despejo omega. Omega es igual a 2pi por F. O sea, 2
por 3.1416 y por la frecuencia que son 4 Hz. Y ya esto va a ser omega. Y esa omega yo la pongo aquí. En lugar de poner omega, ya pongo su valor, cuánto vale. Entonces ya nada más alguien que haga este cálculo, esta cuentita. $25.13. Y este es omega, estos son radianes por segundo. Y entonces aquí pongo 25.13 que multiplica a t. Cualquier tiempo, a cualquier tiempo. Más, menos, y ahora quiero calcular cuánto vale K. Y entonces tenemos sigma es igual a K por X. Cuando esta X vale una longitud de onda, el ángulo vale 2pi radianes. Y entonces K vale 2pi entre lambda. O sea que vale 2 por 3.1416 entre lambda, que es 2.98, que la calculamos en el inciso B, entre 2.98 metros. Esto va a ser K. Entonces, de aquí alguien que haga esta cuentita, 2 por 3.1416 entre 2.1084. 2.108. Vamos a dejarle 2.18. Y entonces, aquí en esta ecuación, en lugar de poner K, ahora ya pongo el valor de K, que es 2.10. Vamos a ponerle 2.10 X. Y ya, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Y depende de X y de T. Sí, a cualquier T, a cualquier X. O sea, es esta onda, se está transmitiendo así. Y sigue por aquí, y a cualquier X y a cualquier T, a cualquier X y a cualquier T. Entonces, la coordenada Y aquí depende de X y de T, aquí depende de X y, o sea, en todo este tiempo, en todo cómo se te va transmitiendo la onda, va a ser función de X y de T. O sea, a cualquier tiempo y a cualquier X. Esta va a ser la ecuación, ¿sí? Entonces, la forma de la ecuación es una Y que depende de dos variables, de la variable X y de la variable T. Entonces, esta es la primera forma de la ecuación. Vamos a escribir ya nada más la segunda forma de la ecuación. Bueno, me espero a que copien esto. Y ya esta parte de aquí ya la voy borrando. Entonces, esa ya va a ser la ecuación de la onda, pero esa sería la ecuación 1, pero acuérdense que teníamos otra forma de ecuación que sería la Y, la otra, que es Y de X y de T, va a ser igual a seno de 2pi que multiplica a F por T más menos X entre lambda. Este más menos, le estamos poniendo más menos porque no sabemos si la onda se mueve en la dirección positiva o en la dirección negativa, o si se mueve hacia la derecha o si se mueve hacia la izquierda, no sabemos. Entonces, por eso le ponemos más menos. Bueno, entonces, aquí pues está ya muy sencillito. Esto va a ser igual, la amplitud, ¿cuánto vale? 0.02 metros, seno de 2pi. La frecuencia vale 4 Hz
Aquí sería 4 por t más menos x entre lambda. Y lambda, ya la borré, pero ¿cuánto era lambda? Por ahí la teníamos. Ah, lambda era 2.98. Esta sería la otra forma de la ecuación, ¿sí? Entonces, aquí nada más les piden una, pero pues alguien puede escoger la que quiera, ¿no? Alguien puede decir, ah, pues yo voy a escoger esta, se me hace más fácil. O alguien dice, no, esta está más fácil para mí, y entonces escribe esta. Y las dos están bien, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación, el tipo de ecuación 1 que teníamos ahí en la clase, y esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 2. Pero son equivalentes, son equivalentes. Acuérdense que para pasar de aquí para acá, partimos de esta y pasamos a esta. O sea, son... Entonces aquí, si en cualquier problema que les digan, escriban la ecuación de esta onda, nada más les piden una. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos escribiendo dos, esta y esta y esta. Pero pues alguien puede escoger esta o alguien puede escoger esta, ¿sí? Entonces, miren, ya haciendo los problemas como que ya se aclara un poquito todo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que aprendimos nuevo fue esta, la ecuación de la onda transversal, que es esta, o bien es esta. Y generalmente siempre estas son las que estamos utilizando. Entonces, miren, necesito que entren ahí a la plataforma de Moodle y vayan sacando la serie. Bueno, viene el capítulo 19. Capítulo 19 del volumen 1 o primera parte del Holiday Resnick. Es Holiday Resnick. Son dos autores, uno se apellidaba Holiday y el otro se apellidaba Resnick. Y entonces, en el capítulo, si quieren, pues léanlo, pero lo que tienen que sacar es la serie. Serie de problemas. La serie de problemas de este capítulo. Entonces, esta pues ya váyanla sacando de aquí y ya la tienen ustedes ahí en su computadora y de aquí nosotros vamos a ir empezando a hacer problemas. Entonces, pueden ir haciendo también su serie de problemas, la pueden ir resolviendo ya desde ahorita, porque la serie de problemas del capítulo 19 son solamente 10 problemas. Del capítulo 20 van a ser otros 10 problemas, o sea, en total son 20 problemas que van a entregar ustedes en la primera serie. Pero no es que se quieran hacer 20 problemas un día antes del examen, los tienen que ir haciendo como que clase con clase. Por ejemplo, sacan esta serie de problemas del capítulo 19 y luego ven, por ejemplo, ahorita resolvimos este problema y a lo mejor en la serie hay uno que es muy parecido. Ah, pues ya lo pueden ustedes resolver y ya llevan un problema resuelto. ¿Sí me explicó? Entonces, hay que ir trabajando clase con clase y no un día antes del examen, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o algo que no haya quedado claro. Yo tengo una duda, profesora. Sí, sí. En la ecuación 1, ¿qué representa omega y k? Sí, omega es velocidad angular. Esta omega es velocidad angular. Omega es velocidad angular. Y K, esta K, viene de aquí, de esta sigma. Sigma es igual a K por X. Entonces, cuando esta X vale una longitud de onda, sigma vale 2pi. Y esta K sale de esta ecuación. Y ya esta K algunas veces le llaman número de onda. Pero lo importante es que ustedes vean de dónde sale. Sale de aquí, ¿sí? Esa es la K. Entonces, y omega se relaciona con frecuencia. Frecuencia es igual a omega entre 2pi, y de aquí despejamos omega, que es igual a 2pi por f. ¿Sí? Y entonces tenemos que la frecuencia, ya la habíamos definido en la clase anterior, la frecuencia, ¿qué es?
es número de ciclos por segundo. Ciclos de la onda por segundo. ¿Cuántos ciclos hace en un segundo? ¿Cuántos ciclos hace en un segundo? O es como en un movimiento circular uniforme. ¿Cuántas vueltas da por segundo? ¿Cuántas vueltas por segundo? Igual aquí, ¿cuántos ciclos por segundo? Esto es la frecuencia. Esto es la frecuencia, ¿sí? Entonces, omega se relaciona con frecuencia y K se relaciona con sigma es igual a K por X. Y de ahí las despejamos. No sé si quedó claro. Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces, si necesitan irse ahí al libro, ahí lo pueden entrar al libro, y aunque sea la serie de problemas, pues esa sí hay que copiarla y tenerla en su computadora, y ya de ahí van viendo los problemas, y vamos a ir haciendo problemas en clase, ¿sí? Entonces, de hecho, mañana vamos, yo creo que a hacer solamente, mañana vemos, ¿no? Pero vamos a hacer más problemas de ondas. Entonces, no sé si alguien se dio de alta para que vean. En el enunciado de los problemas, ya ven que estoy subiendo las clases, pero no, la resolución de los problemas no la puedo cargar, sino que ustedes ahorita en su cuadernito ya, por eso les digo que copien cómo los estamos resolviendo, porque la solución de los problemas, como borro y luego todo, pues eso ya no lo pongo. Entonces, y sirve también de que ustedes participan un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí porque ahorita creo que ya terminó y nos vemos entonces mañana. Profe, gracias, hasta luego. Nos vemos, Gracias, bye. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, bye.